Her bite is bittersweet, cause I'm stuck between her lines. She silenced me with words that shouldn't be combined. Oh, I can't go on. Yeah, I must be strong, cause I'm weighing us down. Just a little bit of you and I go fight to make things right. I know you see me too, baby. I just want you badly now. Everything I feel is shown. There's nowhere I can hide. I can see myself falling, crashing down. I'm 99 above all the love that we've got. I'm 99.5 of all the love that we've got. 99.5 of all the love that we've got. I'm trying to calm down and get you real up high. The scale is running wild, it's heavy on my side. I'm throwing things at you, but nothing seems to stick. I'm swimming round your aisle, think I'm losing my grip. Oh, I'm trying to hold on. Oh, gotta keep on keeping on, cause I'm weighing us down. Just a little bit of you and I go fight to make things right. I know you see me too, baby. I just want you badly now. Everything I feel is shown. There's nowhere I can hide. I can see myself falling, crashing down. I'm 99 above all the love that we've got. I'm 99.5 of all the love that we've got. 99.5 of all the love that we've got. Tell me that you're gonna be there all the way. Tell me that you're gonna be there all the way. Even out the odds, it's not rational, baby. In the wrinkles of your palms lies my destiny. I don't have a choice. Just a little bit of you and I go right to make things right. I know you see me too, baby. I just want you baby now. Everything I feel is shown. There's nowhere I can hide. I can see myself falling, crashing down. I'm 99 above all the love that we've got. I'm 99.5 of all the love that we've got. 99.5 of all the love that we've got. I'm 99.5. I'm 99.5. I'm 99.5. I'm 99.5. She pulls the trigger and I'm just blown away downright. My mind's indifferent to know what's wrong or right. Her bite is bittersweet, cause I'm stuck between her lines. She silenced me with words that shouldn't be combined. Oh, I can't go on. Yeah, I must be strong, cause I'm weighing us down. Just a little bit of you and I go fight to make things right. I know you see me too, baby.
Muy buenas tardes a todos. El Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral les da la bienvenida el día de hoy a esta sesión de cada semana, quisiera decir de cada lunes, pero nos tocó recorrer en este espacio. Entonces, nuestra sesión de cada semana en el Formando Experiencias con el ISBL. Y pues, bueno, hoy nos acompaña la doctora Xochiquetzal Aguilar y nos va a estar hablando de un tema muy importante en la vida de todos nosotros, ya que ninguna persona está exenta de este em, sentido. Y bueno, antes de entrar en materia, quisiera presentarla. Ella es médica cirujana por la Universidad Justo Sierra. Tiene una maestría en Ciencias en Salud Ocupacional, Seguridad y Higiene por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene más de 20 años de experiencia como médico laboral en empresas como Evenflo, Kimberly Clark, Bombardier, Albartis, entre otras. Diversos diplomados en tanatología, logoterapia, medicina del trabajo. Además es licenciada en psicología, profesora invitada en el diplomado de medicina del trabajo en la UNAM y agente capacitador externo por la STPS y actual directora de Médica y Salud Ocupacional y más, que es una consultoría en materia de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, sin más preámbulo, bienvenida Xochi, bienvenido a todos nuestros foros. Adelante, muchas gracias. Gracias por la presentación, Cris. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Creo que este es un tema sumamente importante para todos y cada uno de nosotros porque, como bien dijo Cris, nadie está exento de enfrentarse a una situación de un pensamiento de muerte, quizá, desde algo que podría ser como tan sencillo como un pensamiento de muerte, y voy a entrecomillar el sencillo, hasta haber vivido, presenciado o sufrido el suicidio de algún ser querido. Entonces, por eso es que es importante que en conmemoración del mes de septiembre, en donde se conmemora cada 10 de septiembre cada año, el Día Internacional del Suicidio o de la Prevención del Suicidio. Y entonces, antes de comenzar con justamente estos puntos en donde podemos hablar de cómo prevenirlo, primero quisiera darles como un background acerca de lo que se ha dicho alrededor de esta situación o de este término desde hace, pues desde toda la historia, ¿no? Porque si bien hoy por hoy sabemos que uno de los puntos que nos han, digamos, entorpecido la prevención es justamente eh, pues el estigma que está alrededor de esta situación, pues quiero que veamos cómo es que este estigma no es solamente de esta época, no es solamente del siglo XXI, no es solamente de 2024, sino que este estigma está presente desde toda la historia. Y entonces, obviamente dicen por ahí que el que no conoce la historia está condenada a repetirlo. Y esto va en colación de que si nosotros logramos ubicar que el suicidio es una realidad, que los pensamientos de muerte están presentes en muchas personas, que están más cerca de nosotros de lo que pensamos, entonces podremos hacer una prevención real. Si en cambio seguimos trabajándolo desde el estigma, si seguimos hablando del tema, o más bien no hablando del tema desde el complot del silencio, entonces seguirá habiendo casos día con día. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la historia al respecto de esta situación. En la Grecia antigua ya decían que era un problema sociológico, filosófico. Y Aristóteles y Platón, que son de los principales exponentes de la filosofía griega, ya lo condenaban, ¿no? Ya decían que era un delito contra la sociedad. Y entonces castigaban a aquellas personas que decidían cometer suicidio. ¿Cómo los castigaban? Mutilaban el cadáver, hacían entierros aislados
y deshonraban a la familia. ¿A qué nos referimos con deshonrar a la familia? Bueno, pues simplemente la señalaban. Y entonces esas familias de aquellas personas que cometían suicidio simplemente eran señaladas. Pero bueno, había una excepción que decía Platón. Platón lo condenaba, sin embargo, decía, bueno, si es por amor, si es por enfermedad, o si es porque te estás castigando porque cometiste una injuria grave, entonces te perdonamos el acto y no vamos a castigar tu cuerpo ni a tu familia. Sin embargo, Aristóteles simplemente lo consideraba como un acto de cobardía. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado hoy por hoy en 2024 que alguien se ha suicidado, se ha quitado la vida y que la gente dice, pues es que qué cobarde, pues es que no quiso enfrentar los problemas, pues es que no fue valiente, cuando no saben el valor que se requiere para tomar una decisión de esa naturaleza, cuando no saben la intensidad del dolor o del sufrimiento que está viviendo o atravesando una persona para tomar una decisión tan importante como quitarse la vida. Vámonos ahora al Imperio Romano, en donde justamente también consideraban al suicidio como algo que no era extraño y bueno, se consideraba como algo honorable entre líderes e intelectuales, pero también era condenado a menos que, como decía Platón, ¿no? Fuera por heroísmo, amor, abnegación o defensa al honor. Y entonces también en esta época del Imperio Romano, Constantino lo penaliza y entonces implementan medidas preventivas, ¿no? Hoy en 2024 hablamos de cómo prevenir el suicidio desde el escuchar a las personas, desde el observa su lenguaje verbal y observa su lenguaje no verbal. Pero antes te decían, bueno, para prevenir que la gente se siga suicidando, entonces vamos a confiscar los bienes de la familia para compensar al Estado. O sea, ¿compensar de qué? La gente está sufriendo y por eso es que toma las decisiones de acabar con su vida. Y eso es algo que obviamente en el Imperio Romano no se entendía. Vamos ahora con la Edad Media, en donde aquí es algo que a mí me parece terrible y que hoy por hoy sigue preexistiendo, que es que la religión influye mucho en cómo se visualiza el suicidio. Y también la iglesia lo castiga, ¿no? Más adelante, justamente el cristianismo también, déjenme avanzarles, el cristianismo también lo castiga porque, pues dicen los cristianos que, e incluso los católicos actuales, llegan a decir, bueno, los 10 mandamientos dicen que hablan de la muerte, pero no hablan del acto de matarse. Y entonces Santo Tomás de Aquino, que es un filósofo, gran exponente de la religión católica, pues dice que es un pecado y es una afrenta contra Dios. Y el mismo Juan Pablo II lo confirma como un delito contra la vida, semejante al homicidio. San Agustín también lo condena, que San Agustín es otro de los grandes exponentes de la religión. Sin embargo, fíjense, como martirio, es decir, remontémonos a la época de los romanos, remontémonos a los griegos, y dicen, bueno, si tú te ofreces como mártir, entonces está ok porque entonces vas a obtener beneficios divinos. ¿Se dan cuenta cómo es un absurdo? Y es tan absurdo y es tan prevalente a la fecha que recuerdo perfectamente bien una paciente que tuve hace algunos, bastantes años, quizás hace unos 15 años, una paciente que entró en un cuadro depresivo mayor y cuya familia era sumamente religiosa. Y entonces me acuerdo que esta paciente pues estaba en una depresión tan profunda que decía a sus familiares, oye, yo quiero ver a un psiquiatra, quiero ver a un psicólogo porque me siento muy mal y tengo pensamientos de muerte. Sus familiares en este mood hiper religioso, en lugar de mandarla donde el médico, la mandan donde el sacerdote y la respuesta del sacerdote fue, tú no tienes derecho de quitarte la vida porque eso le corresponde únicamente a Dios. Oye, pero es que estoy muy deprimido, me siento muy mal y entonces lo único que pienso es en morir. Y la respuesta del sacerdote reiterada es, no tienes derecho a eso
mejor hablemos de otro tema y cuando tengas oportunidad de irte a un retiro o de una cosa por el estilo, entonces hablamos del tema. Y entonces me pongo a pensar, ¿qué tipo de educación tienen los sacerdotes, por ejemplo, que en lugar de alertarse de una situación que pudiera ser prevenida, básicamente están trabajando desde la culpa y desde el castigo en aquellas personas que están de alguna forma buscando una ayuda o un confort porque saben que lo que están sintiendo no está bien, no es correcto? Bien, vamos a regresarnos a la Edad Media, en donde justamente, por ejemplo, Dante Alighieri decía que había dos formas de suicidarse, en donde las almas nobles iban al limbo y donde los demás se condenarían al infierno, ¿no? Regresamos a este tema del castigo y que, como les digo, hoy por hoy persiste en el pensamiento de muchas personas. Ya para la Edad Moderna, empieza a despenalizarse el suicidio justamente durante el Renacimiento. ¿Y por qué se despenaliza? Pues porque justamente la intelectualidad ayuda con esto. Y entonces ya se empieza a entender que el suicidio tiene algo que ver con la salud mental. En ese momento, en donde todavía no había tanta información, pues lo asociaban con la locura, ¿no? Es decir, por ejemplo, a la depresión le llamaban melancolía, ¿no? O a la gente que tenía ansiedad o que tenía esquizofrenia, pues simplemente les decían que estaban locos. Y entonces asociaban justamente que aquella persona que cometía suicidio, pues era porque estaba loco o porque tenía una ira ahí reprimida de manera importante. Sin embargo, otra vez en el siglo XVII y XVIII lo vuelven a considerar como algo vergonzoso y justamente lo asignan de alguna forma hacia la clase más pobre. Entonces, bueno, veamos cómo a lo largo de la historia se sigue observando este tipo de situaciones. Ya para la edad contemporánea, pues surge un autor, Emile Durkheim, que escribe el libro de El suicidio. Y entonces, De puras cosas, pero de varias empresas. aquí este otro autor, Schneidman, que es el padre de la suicidología moderna, dice que someter al suicidio a la depresión es el peor juego de manos al que se puede reducir el acto suicida. Es decir, pensar que el suicidio solamente lo cometen personas con depresión sería como minimizar la situación. Y entonces aquí es en donde se empiezan a generar estadísticas porque, bueno, ya se empiezan a encontrar causas que pueden llevar a las personas a cometer suicidio. Y entonces piensan que puede haber una falla en el cerebro, que puede haber una alteración en la temperatura corporal, que puede haber una hipocondría importante, o incluso se asocia con estos temas de brujas y ángeles, etc. Pero bueno, empiezan aquí ya las estadísticas en la edad contemporánea y moderna, en donde ya se identifica que 80% de los suicidios ocurren en estados depresivos mixtos y bipolares. Es decir, que ya se empieza a asociar, si bien en el Renacimiento ya hablábamos de que la locura y el suicidio estaban asociados, aquí ya empiezan a identificarse enfermedades mentales ya específicas que están asociadas con esto, ¿no? Esto ya lo habíamos visto respecto del cristianismo, entonces vámonos al que sigue. A partir del siglo XX empieza a haber un debate moral y religioso, en donde, bueno, ya empiezan a cederle el terreno al ámbito médico, pero se dan cuenta es hasta el siglo XX, o sea, tiene muy poco tiempo, es decir, poco más de 25 años, que empieza a ya dejarse el papel al médico, en este caso al psiquiatra, para trabajar con estos temas de pensamientos, ideaciones suicidas. Y entonces empiezan ya a ligar justamente la psicopatología al método científico y entonces encontrar esa relación causa-efecto. Obviamente, en función de lo que sucedía en el pasado, ¿no? En donde se condenaba no solamente a la persona que cometía suicidio, sino también a su familia, pues obviamente estos descubrimientos es como hacen que la familia se proteja
de la persecución religiosa, ¿no? Si recuerdan, los romanos pues atacaban a la familia, les quitaban las pertenencias, ¿no? En la época de los filósofos griegos, se mutilaba el cadáver, se enterraba lejos y se señalaba a la familia. Pues en nuestras épocas sigue existiendo este tema de en donde yo puedo señalarte como familia, tal vez ya no desde el ámbito social, pero sí desde el ámbito religioso. Y entonces el psiquiatra francés Esquirol dice que el suicidio es una conducta mórbida. Esto lo describe en 1821 y y bueno, ya empieza a señalarlo como pues parte de las enfermedades mentales. Y aquí viene una fórmula, digamos, que puede ser muy importante para que podamos detectar qué persona pudiera estar tentada a cometer suicidio. Dice que normalmente el suicidio se comete después de haber presentado una emoción impulsiva, un delirium orgánico, es decir, en donde mis pensamientos no están dentro de lo normal, un cuadro de manía, que esto sí es bastante común en el trastorno bipolar. El paciente ubiquemos que el trastorno bipolar tiene episodios en donde hay hipomanía o donde hay una depresión profunda y después cuadros de manía en donde la gente siente pues que es todopoderosa y entonces comete situaciones de impulsividad y entonces vienen como estas combinaciones en donde hay algo que impulsa a la persona y se genera una conducta suicidia. Pensemos, por ejemplo, yo les llamo suicidas de closet, a aquellas personas que tal vez tengan como estos impulsos de querer poner en riesgo la integridad, que de pronto no es consciente, ¿eh? Que de pronto las personas, por ejemplo, toman una motocicleta y salen a la autopista o acaban de consumir alcohol y drogas o una o la otra y de pronto se quieren aventar por el bungee o meterse a los rápidos, en los ríos, etcétera, en donde voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, se exponen a perder la vida, ¿no? Entonces, justamente aquí es donde ya se empieza a identificar que aquellas actitudes impulsivas podrían estar asociadas con un riesgo mayor de intento suicida. Ya después, la Escuela Psiquiátrica Francesa estudia el suicidio como parte de una enfermedad mental en 1897 y ya ahí asocian al 100% de los suicidios como patológicos. ¿Se acuerdan que en el pasado decían, bueno, si es por amor, si es porque tienes que cuidar tu honor, si es porque te estás autocastigando, bueno, te lo permitimos, pero si es por otra razón, no. ¿Por qué? Porque no se encontraba esta relación entre la enfermedad y la... Entonces, bueno, ya los franceses, alemanes, británicos, italianos y españoles asocian al suicidio con enfermedad mental, factores sociales e incluso con factores hereditarios. Y este punto es bien importante y es importante que no lo perdamos de vista. ¿Por qué? Porque aquellas personas que tuvieron un familiar que cometió suicidio, un familiar en línea directa, hablemos de padre, madre, hermano, abuelo quizá, y que además tenga factores sociales que pudieran estar fomentando una exacerbación de un estado de salud mental grave o que pudieran estar presentando una enfermedad mental, como ya lo vimos, podría ser depresión, podría ser ansiedad, podría ser trastorno bipolar, podría ser trastorno límite de la personalidad. Entonces, tiene más posibilidades de cometer suicidio que aquella persona que no tiene historial de suicidio en su familia. Es decir, la parte de la herencia, el factor hereditario, juega un papel fundamental en esta situación como para poder hacer prevención. Si yo ya tuve un familiar que cometió suicidio y no me siento bien en mi salud mental, entonces requiero buscar atención. Entonces, bueno, para 1980, el Centers for Disease Control de Estados Unidos ya empieza a crear criterios operativos para determinar al suicidio.
y definen al suicidio como el fallecimiento debido a un acto autoinfligido con la intención de suicidarse. Y en 1996 se propone una clasificación, en donde primero tenemos una ideación. ¿Qué es una ideación? Es cuando la persona tiene pensamientos de querer terminar con su vida. Ojo, antes de la ideación suicida, aquí vamos a ponerle ideación suicida, antes de la ideación suicida, podría haber pensamientos de muerte, es decir, en donde la persona no necesariamente está pensando en quitarse la vida, sino que está pensando en algo como, pues estaría bien tal vez hoy irme a dormir y no despertar mañana. Estaría bien quizá que hoy que voy en el autobús en la carretera, si el autobús choca y muero, por mí estaría ok, ¿no? Ese sería un pensamiento de muerte, en donde la persona no está pensando prácticamente en quitarse la vida, pero sí en que sería bueno dejar de existir. Entonces, bien, ahí es en donde viene la ideación. Antes de la ideación, les digo, viene el pensamiento de muerte, después viene la ideación suicida, después viene la conducta potencialmente autolesiva con intencionalidad suicida, ¿no? Es decir, cuando la persona puede cortar sus muñecas, puede tomar medicamentos, puede tal vez, no sé, aventarse de un piso, cosas que podrían poner en peligro su vida, o incluso tomar un vehículo y salir a alta velocidad en carretera, ¿no? Después viene la conducta instrumental con o sin intencionalidad suicida. Les decía, hay personas que no nos van a decir abiertamente que tienen un pensamiento o un deseo de quitarse la vida, pero que sus actitudes y sus acciones nos pudieran estar dando por ahí una luz de que a lo mejor esa persona está pensando en la muerte. Amenaza suicida, que además esto es bien importante porque mucha gente estigmatiza esta situación. No, te está chantajeando. Si te está diciendo que se quiere matar o que se va a matar, es un vil chantaje. No le hagas caso porque ya me lo ha dicho varias veces y mira, ahí sigue. Si de verdad quisiera quitarse la vida, ya lo habría hecho. Entonces, siempre es bien importante que no minimicemos este tipo de situaciones. Si alguien está diciendo que se va a quitar la vida o que se quiere quitar la vida, requerimos escucharlo. Después viene el intento suicida y finalmente el suicidio consumado. Entonces, así es como se clasifica desde 1996 la clasificación operativa. Pero bueno, ya más adelante viene el DSM-4 en su revisión revisada, que ya incluye justamente al trastorno depresivo mayor o trastorno límite de la personalidad como, digamos, como parte de sus síntomas. Es decir, el suicidio podría ser un síntoma en cualquiera de estos trastornos. Y fíjense que podría llegar a ser muy sencillo poder identificar si una persona que está viviendo con alguno de estos trastornos pudiera estar... Ay, no, Fíjense que yo que me dedico a la salud en el trabajo, a los colaboradores cuando les hago evaluaciones médicas de ingreso o periódicas, normalmente yo les aplico test de depresión y de ansiedad. Y una de las características es que el test concretamente de depresión, yo aplico escala de Zung, tiene una pregunta en donde dice que si la persona ha pensado que los demás estarían mejor sin ellos. Es decir, está como preguntándole de manera intencionada al paciente o al trabajador si la persona ha pensado en morirse. Cuando nosotros encontramos esta respuesta positiva, es adecuado que podamos acercarnos al colaborador o al paciente y preguntarle de manera intencionada, oye, ¿has pensado en la muerte? A lo mejor la persona nos dice sí. Y entonces ahí ya podemos empezar a usar esta clasificación operativa y puedo explorar en cómo has pensado en la muerte.
¿has pensado en quitarte la vida? Si la persona nos dice no, podríamos preguntar, bueno, entonces quizás has pensado que estaría bien irte a dormir y no despertar. Sí. Entonces, a lo mejor no tiene una ideación suicida o una planeación suicida, pero sí tiene pensamientos de muerte. Y ese ya sería un motivo importante para referir a esa persona y evitar que su problema de salud mental se complique todavía más, ¿no? Entonces, bueno, DSM-4 dice que el comportamiento suicida, si bien se da en el trastorno depresivo mayor y en el trastorno límite de la personalidad, también puede darse en trastornos psicóticos, en trastornos de ansiedad, en trastornos de la personalidad y en trastornos por abuso de sustancia. Aquí en los trastornos por abuso de sustancia, déjenme decirles que es mucho más común de lo que nosotros podemos imaginar. Hoy por hoy que están en boga estas situaciones en donde hay un consumo, un consumo eh, de cristal, por ejemplo, de cocaína, de metanfetaminas. Entonces, las personas van a tener afectaciones a su salud mental en el corto, mediano y largo plazo. Bien, aquí Alan nos pregunta, ¿los resultados positivos de los test de depresión o ansiedad influyen en la compatibilidad o no para los puestos que aplica el candidato? Sí podrían influir, Alan. Ojalá me pudieras poner qué posición juegas en tu empresa, pero déjame platicarte algo, Alan. Yo aplico cuestionarios de salud mental desde hace ya muchos años, incluso desde antes de que surgiera la norma 35. Y lo hago precisamente porque pues me he dado cuenta a lo largo de los 20 años que llevo en la industria, pues que hay factores de salud mental que pudieran influir de manera negativa en el desempeño del colaborador. Y ojo, si buscamos detectar un factor de riesgo en la salud mental, no se trata de discriminar al colaborador o al candidato. Se trata de identificar si hay un factor de riesgo para sí mismo o para la compañía. Te voy a platicar un caso. Hace 2 años llegó a mi consultorio un colaborador enviado por su patrón, que es un contratista que trabaja en techumbres, y entonces nosotros ya le aplicamos escala de depresión, escala de ansiedad, les aplicamos escala de consumo de alcohol y les aplicamos antidoping para hacer trabajos en alturas, entre otras cosas, ¿no? Y entonces resulta que cuando lo evaluamos, su escala de depresión estaba en depresión muy severa. Su escala de ansiedad estaba en ansiedad muy severa. Su consumo de alcohol estaba en un consumo intenso y su antidoping salió positivo a benzodiazepinas y a marihuana. Y entonces, bueno, haciéndole ya un interrogatorio dirigido a este colaborador, le pregunta el médico que hizo esa evaluación, oye, estamos encontrando estos resultados, ¿hay algo que te esté preocupando en particular? ¿Tienes algún problema, etcétera? Y entonces el colaborador nos comparte que 6 años atrás él iba conduciendo en estado de ebriedad, tuvo un accidente y su esposa y su hija fallecieron. Y entonces, obviamente, habló acerca de la culpa que sentía, ¿no? Por haber provocado esas muertes, por haber consumido alcohol en exceso, y que justamente es la marihuana y las benzodiazepinas las que lo ayudan, bueno, y el alcohol, obviamente, las que lo ayudan a sobrellevar esos sentimientos de culpa. Preguntándole de manera dirigida una vez más a ese colaborador, si había buscado atención específica, es decir, psicólogo o tanatólogo, para superar esas pérdidas, pues su respuesta fue no. ¿Y por qué no lo hacen? Pues a veces lo hacen por desconocimiento, a veces lo hacen por falta de recursos, a veces lo hacen por imprudencia. El punto es que este trabajador no había buscado una opción para ello. Y entonces, yo te preguntaría a ti, Alan, ¿tú dejarías que un colaborador con estas características se subiera a las alturas?
Hola, o buenas cualquiera tardes. otro, ¿eh? Sí, adelante, Alan. Perdón por abrir el micrófono, pero no, creo que justamente tienes razón en eso, ¿no? Y justo para allá iba mi pregunta. Eh, porque es una línea muy delgada entre la discriminación y el perfil del puesto, de la Exactamente. compatibilidad o no, pero creo que teniendo bien claro el riesgo al que puede estar expuesto una persona con este tipo de trastornos, pues es ahí donde nosotros tenemos esa claridad y, perdón, y esa justificación de no caer en esa discriminación. Exactamente, Alan. Y precisamente por eso es importante manejar perfiles de puesto, ¿no? Es decir, si yo voy a evaluar a una persona que va a hacer trabajos de alto riesgo, es decir, trabajos en alturas, espacios confinados, atmósferas explosivas, no sé, cualquiera de estas cosas que pudieran poner en peligro inminente a la vida del colaborador, pues yo diría, yo sí me atrevo a hacer una evaluación de salud mental porque no sé qué va a pasar. Recuerdo perfecto que cuando hablamos con el jefe de esta persona, ¿no? Obviamente siempre tenemos que cuidar la confidencialidad del colaborador. Y entonces manejamos un formato donde decimos, oye, tu trabajador no es compatible. Y entonces siempre sucede, ¿no? Hoy justo en la mañana me sucedió que los clientes nos llaman y nos dicen, oye, pero ¿cómo le podemos hacer, doctora? ¿No? O sea, casi sacan el billete y me dicen, ¿cómo le hacemos para que sea compatible, doctora? Y entonces siempre les digo, yo creo que no hay pago que pueda hacer o que valga la pena para que pongas en riesgo la integridad de un colaborador y que pongas en riesgo a tu compañía y que yo ponga en riesgo mi cédula profesional, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate que justo apegado a este mismo cuestionamiento, ¿no? El año pasado, no es cierto, este año en enero, yo me estaba en uno de esos momentos de, de hacer una introspección, ¿no? Justo era enero, como mediados de enero. Mi hijo estaba en la escuela, yo decidí trabajar desde casa y estaba pensando si valdría la pena seguir trabajando en la prevención de la salud mental en las compañías, porque justamente, digo, hay empresas a las que no les importa, ¿no? Hoy en la mañana recibí una nota de audio de un cliente que me dijo, doctora, ya me pusiste 2 colaboradores como no aptos para alturas, pero ¿hay forma de que me cambies la compatibilidad? Pues la respuesta es no. O sea, si te pongo que no es compatible, tiene una razón de ser. Y te estoy protegiendo a ti y estoy protegiendo a tu colaborador. Y entonces, bueno, en esa introspección que hice en enero, me llama por teléfono un ingeniero al que aprecio mucho y me dice, doctora, no dejes de hacer salud mental. Parecía que me hubiera leído el pensamiento y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, un trabajador subió a tantos metros de altura, se sacó el arnés y se aventó. Y entonces le dije, ¿cómo así? Entonces, y pues bueno, Radio Pasillo ya dice que si ya había dicho que quería morirse, que si ya había dicho que estaba triste, que si ya había dicho que tenía problemas, que si ya había mencionado. Es decir, ya había verbalizado justamente esta situación que él estaba viviendo desde su salud mental. ¿Y quién lo escuchó? Nadie. ¿Y quién le hizo una evaluación de salud mental para calificar su compatibilidad para trabajos en alturas? Pues creo que tampoco. Entonces, por eso a mí me parece importante que no separemos la salud mental de la salud física de los colaboradores, porque si bien a lo mejor de pronto, ¿no? Como dice Alan, bueno, puede ser que encontremos en una escala datos de depresión ligera. Y entonces podemos, en la confidencialidad del consultorio, preguntarle al colaborador, oye, ¿hay algo que te esté preocupando? ¿Hay algo que te tenga triste? Y entonces el colaborador a lo mejor nos dice, sí, doc, ¿sabes qué? Que traigo un montón de broncas económicas, ¿no? Y no había encontrado chamba. Y entonces exploras otras cosas en la charla y tal, dices, bueno, no pasa nada. Direccionas a ese colaborador o a ese candidato hacia herramientas de salud mental que puedan contribuir a que esa persona supere ese episodio que está trabajando. Y no por eso no va a ser compatible con el puesto de trabajo, ¿no? Obviamente dependerá de la intensidad
o de la gravedad, y dependerá de lo que encuentres clínicamente ya en la charla directa con el colaborador, ¿no? No se trata de aplicar pruebas y clasificar o discriminar así como por un documento que está escrito. No, tienes que hablar con el colaborador, y eso hacemos los médicos, platicamos con los colaboradores. Entonces, bueno, veamos, por cada suicidio consumado hay al menos 20 intentos no letales. Es decir, esa persona que ya logró quitarse la vida, acabar con su vida, es probable que ya lo haya intentado antes. Por eso es que cuando de pronto alguien dice, ay, es que mi mamá se la pasa chantajeándome con esto, y es que ya la vi que agarró el cuchillo y se cortó las venas de la muñeca, pero pues ya sabemos que así no se va a morir. O es que ya, pues sí, pero es una llamada de atención. Sus actitudes y su lenguaje verbal y no verbal te están diciendo que hay algo que no está bien ahí. Entonces, bueno, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, más o menos 1.2 millones de adultos, que incluyen 243,000 latinos, intentan suicidarse cada año. Más de 1 de cada 5 personas que fallecieron por suicidio habían expresado su intención de suicidarse. Entonces, ese estigma que le ponemos a la persona que me expresa que quiere quitarse la vida, en donde no le hagas caso porque te está chantajeando, 1 de cada 5 ya te lo dijo. Y si no le hiciste caso, pues puede pasar lo que le pasó a este colaborador que se quitó el arnés, ¿no? Encontró la oportunidad quitándose el arnés y aventarse. Entonces, es importante. Los varones tienen un riesgo 3 veces mayor de quitarse la vida en comparación con las mujeres. Y obviamente, bueno, en este sentido, el uso de armas de fuego normalmente es responsable de casi la mitad de los suicidios, específicamente en varones. Bien, habrá algunos factores de riesgo en donde son las características que hacen que sea más probable que una persona tenga pensamientos suicidas o intente suicidarse. Uno es que ya haya tenido un intento previo de suicidio. Otro, lo que ya habíamos comentado, que ya habían descubierto desde el siglo XX, desde los 1900, que es el antecedente de suicidio en la familia. El abuso de sustancias. No minimicen el consumo de marihuana, de alcohol, de tabaco, porque podrían ser ahí una advertencia. Problemas del estado de ánimo, como ya lo habíamos comentado, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, trastornos depresivos, accesos a medios letales, es decir, que tengan contacto o que tengan disponibilidad de poder tener un arma de fuego o aventarse por algún lugar, etcétera, ¿no? Por ahí escuché alguna historia en donde alguna persona intentó suicidarse y lograron como evitar que perdiera la vida, y entonces está ahí conviviendo en la familia, de pronto lo ven como que está mejor, y en una reunión familiar dice, bueno, ahorita vengo, voy a ver algo a la azotea, y todos en la charla dicen, ah, sí, no pasa nada, bye. Hasta que a alguien le cae el 20 y dice, no, espérame, que tiene que ir a hacer a la azotea. Entonces corren, y justamente tenía toda la intención esta persona de aventarse de la azotea, ¿no? Entonces, que una persona haya tenido una ideación, un pensamiento, un intento suicida, si no le ponemos atención, si no le damos el tratamiento adecuado, entonces va a tener mayor probabilidad de volver a intentar. Entonces, bien, ¿qué otra cosa puede aumentar estos factores de riesgo? Pérdidas u otros sucesos. Por ejemplo, terminaron con la novia, falleció un ser querido, no pasaron el examen profesional, no pasaron el examen de residencia, no los aceptaron en el trabajo, dificultades económicas, antecedentes de abuso. Las personas que han sufrido, sobre todo varones, que han sufrido abuso sexual, también tienen una gran probabilidad de cometer suicidio si es que no han trabajado esa situación. Enfermedades crónicas, y este es un punto en donde encontramos principalmente a los adultos mayores. Los adultos mayores que viven con dolor crónico también tienden a suicidarse o exposición a comportamiento suicida de otras personas. Y que esto incluye, por ejemplo, los retos a los que de pronto se exponen los adolescentes, en donde
pues hay un reto de ahorcarse hasta que te pones morado, hay un reto de lanzarte de algún lado, hay un reto de tomarte tantos shots de no sé qué. Entonces, ahí también podría haber un riesgo importante desde el suicidio, ¿no? Desde obviamente quizá la inmadurez, la falta de información, las conductas impulsivas que están muy presentes en los adolescentes, por ejemplo, el consumo de sustancias, etc. Y entonces, bueno, vamos a ver qué dicen los CDCs. Dicen que, pues sí, efectivamente, muchas de las personas que decidieron quitarse la vida estaban teniendo problemas de salud mental, pero no habían sido diagnosticadas. Y en el Centro para la Prevención del Suicidio de la población latinoamericana, los factores de riesgo más importantes son el abuso de alcohol, falta de acceso a servicios de salud mental, que hoy por hoy esto es una realidad terrible. Si nosotros nos vamos, ¿no? Para aquellos que trabajamos en la industria, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la norma 35 que nos habla de factores psicosociales y que concretamente en algún punto nos dice, bueno, si tu trabajador tuvo un acontecimiento traumático severo, refiérelo al psicólogo. Y entonces te da la opción de que tú contrates a alguien, de que tu médico sea quien lo atienda o de que lo refieras al Seguro Social. Y entonces, cuando queremos referir a un trabajador al Seguro Social en materia de salud mental, nos damos cuenta de que la accesibilidad y la disponibilidad de servicios de salud mental para nuestros colaboradores está muy limitada. Y entonces, a lo mejor alguien que tenga un pensamiento, una ideación, un intento suicida, que lo queremos referir desde una nota, desde el doctor familiar, pues va a tener una lista de espera de meses, ¿no? Entonces, bueno, por eso también es importante asesorarnos acerca de cuáles son los, pues quizá las otras opciones a la mano que podamos tener. Centros de integración juvenil, por ejemplo, los centros CAPA, que es el Centro de Atención y Prevención de las Adicciones, tal vez el DIF local podría ser. Hay algunas líneas, la línea de la vida, que es telefónica. La UNAM también tiene líneas de psicología, la UAM también tiene líneas de psicología, la Universidad Autónoma del Estado de México también tiene líneas de psicología. Es decir, buscar varias opciones cerca de nuestras comunidades para poder ofrecerle opciones a la persona que la está pasando, ¿no? Disminución del uso de servicios de salud mental, estrés por temas culturales, sensación de marginación, conflictos familiares y discriminación. Por eso es que la salud mental debemos tocarla desde la parte responsable, ¿no? Quitarle el mito, quitarle el tema de señalamiento, en donde mucha gente prefiere no hablar, por ejemplo, de sus malestares emocionales porque no quiere ser discriminado, ¿no? Y por eso insisto en el tema de la confidencialidad del expediente clínico, en donde es el médico el que tiene la información completa y que solamente va a compartir compatibilidades o no compatibilidades a los patrones o a la gente de recursos humanos o etcétera, ¿no? Y en donde de pronto nos encontramos gente, ¿no? De jefes o tal que dicen, oye, pero dime por qué no, pero compárteme el expediente, pero pásame una copia, ¿no? Es importante que estos temas también se trabajen desde la confidencialidad, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles serían señales de alerta para identificar que alguien pudiera estar pensando en quitarse la vida. La primera, hablar o escribir con frecuencia acerca de la muerte. La siguiente, hacer comentarios sobre sentirse incapaz, inútil o que no tiene valor. Una de las preguntas que hace Escala de Zoom es, ¿te sientes útil y necesario? Y entonces ahí contestas nada, algunas veces, pocas veces o siempre. Si alguien te está diciendo que no se siente en absoluto útil, pues indaga por qué está pasando. Usar expresiones que muestren falta de motivos para vivir, es decir, no tener un sentido en la vida. Y justamente hay un tipo de terapia que se llama logoterapia, que justamente busca cómo acompañar a la persona a encontrar un sentido de vida. A veces las personas pasamos por etapas, ¿no? Crisis de la edad se llama, en donde pues a lo mejor no sabemos para dónde ir, no encontramos un camino, etcétera.
Y pues muchas veces esa falta de sentido de vida, esa falta de propósito, pues nos lleva quizá en combinación con un trastorno de salud mental, nos lleva a pensar que pues no tiene sentido vivir y entonces quiero terminar con mi existencia, ¿no? Aumento del consumo de alcohol o abuso de sustancias, aislarse de amigos, familia y comunidad, tener comportamientos imprudentes o hacer actividades más riesgosas. Recuerden que la impulsividad tiene un factor importante de presencia en el intento suicida. Más adelante vamos a ver una fórmula en donde justamente hablamos de hay un problema, hay impulsividad, se mezclan y puede haber un intento suicida. Y marcados cambios de humor, además de hablar acerca de sentirse atrapado o de ser una carga para los demás, ¿no? Cuando nos hablan en este tenor, cuando escuchamos estas frases, cuando visualizamos estas conductas, entonces podría ser una señal de alerta de que la persona pudiera estar pensando en quitarse la vida. Y entonces, bueno, ¿cómo vamos a prevenir? Pues en primer lugar requerimos quitar el estigma, quítenle el estigma al tema del suicidio, no tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de hablar. Muchas personas siguen pensando que si yo le pregunto al otro que si ha pensado en morirse, que si yo le pregunto al otro que si se quiere quitar la vida, entonces le estoy dando ideas, así dicen, es que no le hables de eso porque le vas a dar ideas. La realidad no es así. Yo puedo hablar desde la claridad de, ¿has pensado en morirte? ¿Por qué? Porque si la persona me dice que sí, obviamente desde el respeto, desde la generación de la confianza, desde la confidencialidad, si la persona me dice que sí, entonces yo voy a poder tener una razón y una guía para poder ayudar a esta persona a que busque acompañamiento, que busque ayuda. Y entonces, bueno, este estigma o este prejuicio se encuentra en todos lados, familiares, colegas, amigos, hermanos, vecinos, jefes, compañeros. Entonces, si ustedes que hoy por hoy están informados acerca de la identificación de factores de riesgo, de las señales que nos pudiera estar dando la persona, se encuentran con alguien que pudiera estar corriendo peligro, acompáñenlo o hablen con alguien que pudiera acompañar a esta persona. Muchas veces no encontramos la respuesta en el primer canal de búsqueda. No nos demos por vencido y busquemos otro y otro y otro canal de búsqueda de tal forma que podamos prevenir que la persona termine con su vida. Obviamente hay, digamos, personalidades que pudieran estar asociadas más con los intentos suicida y va a haber algunos acontecimientos, ¿no? En donde, bueno, hay algunos instrumentos que nos ayudan a medir el riesgo, que normalmente los aplican los profesionales de la salud mental, pero yo les quiero mostrar esta escala mini del suicidio, en donde le podemos preguntar a la persona, ¿has pensado que estarías mejor muerto o has estado deseado estar muerto? Si se fijan, aquí no habla del pensamiento de quitarse la vida, sino solamente del pensamiento de muerte. ¿Has querido hacerte daño? ¿Has pensado en el suicidio? ¿Has planeado cómo suicidarte? ¿Has intentado suicidarte? Entonces, si se fijan, va como en esta escala, ¿no? Pensamiento de muerte, ideación suicida, planeación suicida e intento suicida, ¿no? Así es como va el escalón. Y entonces sumamos los puntos y podemos tener riesgo leve, riesgo moderado o riesgo alto. Y con esto podemos tener un argumento para poder referir a esa persona. O también tenemos esta escala, la escala de Plutchik, que es una escala de riesgo suicida, en donde nos preguntan si tomamos de forma habitual un medicamento para dormir, si tenemos dificultad para conciliar el sueño, si sentimos que podemos perder el control sobre nosotros mismos, si tenemos poco interés en relacionarnos con la gente, si vemos el futuro con pesimismo, si nos hemos sentido inútiles, si vemos el futuro sin esperanza, si nos hemos sentido tan fracasados que solo queremos meternos en la cama, si estamos deprimidos en este momento, si nos hemos separado, divorciado, somos viudos, si alguien en la familia ha intentado suicidarse alguna vez, recordemos el factor herencia, si nos hemos sentido tan enojados que habríamos sido capaces de matar a alguien, si hemos pensado en suicidarnos,
si hemos comentado con alguien que queríamos suicidarnos o si lo hemos intentado. Y aquí también viene la escala, esto ahorita se los comparto por el chat a través de un PDF para que lo puedan tener a la mano. Es una escala que se utiliza con mucha frecuencia, ya vieron que es fácil de aplicar y que, bueno, nos podría dar una luz importante acerca del riesgo de suicidio que tienen las personas. Listo, les he compartido el PDF para que lo tengan a mano, ¿va? Bien, y entonces, bueno, ¿se acuerdan que les hablaba hace rato acerca de la impulsividad y el suicidio? ¿Cómo podrían coexistir? ¿Cómo me puedo dar cuenta de que una persona está trabajando desde la impulsividad? Y que justamente, por ejemplo, las personas que viven con trastorno bipolar en estos episodios de manía, ¿no? En donde justamente su cerebro tiene como pensamientos de grandiosidad, podrían estar trabajando desde la impulsividad, o la impulsividad se podría ver desde el despilfarro, conducir vehículos de manera irresponsable, abusar del alcohol o de sustancias, robar en tiendas, tener comidas copiosas, falta de control de la ira, tener mutilaciones o conductas suicidas. Y entonces hay 3 dimensiones del rasgo de impulsividad, de acuerdo con Flori. Cuando la persona está buscando una emoción, recordemos a esas personas que a lo mejor no tienen o no han verbalizado querer acabar con su vida, pero que quizá están viviendo alguna situación de salud mental que están tratando de enmascarar tal vez desde los excesos, ¿no? Les recomiendo que busquen un libro que se llama Las máscaras de la depresión. Lo escribe un psiquiatra y nos dice justamente cómo muchas personas que la están pasando mal desde la depresión podrían estarse enmascarando detrás de caras que no parecían depresión, ¿no? Conductas no planificadas y comportamientos desinhibidos. Entonces, esta es la figura que les decía hace rato, en donde yo tengo un estresor, soy vulnerable, ¿no? Y que esta vulnerabilidad se podría ver desde la desigualdad, desde desde la violencia, desde la discriminación, etcétera, y entonces se reúnen, viene un impulso y la persona comete un acto suicida, ¿vale? ¿Cómo se diagnostica? Bueno, pues recordemos que todo se hace de manera siempre multifactorial, en donde será importante hacer una historia clínica psicológica. Esto obviamente lo va a hacer un psicólogo, buscar antecedentes de problemas mentales, antecedentes familiares de suicidio, esta teoría del estrés diátesis, que es la imagen que les mostré hace rato, ¿no? En donde estamos viendo que hay un estresor y hay una vulnerabilidad, más un elemento de impulsividad, y bueno, se comete el suicidio, ¿no? ¿Qué tan impulsivo está comportándose esa persona? Y si hay factores sociales, como los que ya habíamos comentado, ¿no? Discriminación, problemas culturales, problemas de pues de presiones sociales, tal vez problemas económicos, abuso, violencia, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí como recordatorio, nada más recordemos que hay profesiones que tienen mayor tendencia al suicidio. En primer lugar, estamos los médicos, después los militares, la gente de la construcción, la gente del campo, los farmacéuticos, la investigación, electricistas, asesores financieros y la gente que se dedica a situaciones legales. Reitero, ¿cómo vamos a prevenirlo? Pues entonces recordemos que los hispanos tenemos un factor de protección bien importante y que a mí me parece muy bonito, que es el tema del afecto familiar, las uniones, la religiosidad, ojo con sus bemoles, y el apoyo de comunidades, ¿no? En donde estos sentimientos, en donde tenemos tradiciones, por ejemplo, como este fin de semana, ¿no? Que fue el tema del grito de la independencia, donde las familias se reúnen, donde tienes un sentido de identificación con un grupo, etcétera. Esos podrían ser factores protectores. Festejar los cumpleaños, reunirte para
pedir dulces en noviembre, reunirte para la Navidad, todas estas cosas en donde tú te sientes parte de un grupo, en donde tienes como estas tradiciones o estos, ¿cómo se dice? Como rutinas o como situaciones que te pueden llegar a compartir con otras personas, podría ser un punto de prevención. Y entonces, si yo estoy observando que una persona quizá está viviendo con un trastorno de salud mental, que está siendo impulsivo, que está verbalizando no sentirse útil, que está verbalizando tener pensamientos de muerte, que está verbalizando querer acabar con su vida, que ha comprado un arma, que está manejando a grandes velocidades, que está consumiendo más alcohol, que se ha drogado, que pues entonces podríamos identificar que no le está pasando bien y el hecho de que nosotros estemos ahí desde el apoyo, desde la sororidad entre mujeres, desde la fraternalidad entre los varones, pues podríamos estar previniendo que una persona cometa un acto suicida. Y bueno, obviamente, si una persona acaba de intentar el suicidio, pues recordemos que es una urgencia médica, que debemos referir al hospital si es que se ha hecho daño físicamente, y si solamente tiene como el pensamiento, no ha ejecutado, pues podría ser una urgencia psiquiátrica y sería conveniente acudir a un hospital psiquiátrico, porque muchos de estos pacientes van a requerir de una hospitalización. Nos pregunta Luis, ¿el Alzheimer como enfermedad que no te hace estar consciente de las cosas puede ser considerado como riesgo suicida? Pues fíjate que no lo creo, Luis. Podría ser como factor de riesgo en el sentido de que la persona que vive con Alzheimer podría ponerse en un factor de riesgo. Por ejemplo, salir a caminar sin rumbo y entonces de pronto no darse cuenta que atraviesa una calle y que lo atropellen. Pero no es que la persona quiera quitarse la vida, ¿no? El término suicidio significa de yo quiero terminar con mi vida. La persona con Alzheimer, si está fuera como de su realidad o está en su propia realidad ahí perdida, no es como que quiera quitarse la vida, sino más bien se pone en riesgo de tener un daño. Pues bien, ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Si no hay plena conciencia, no existe el elemento de intencionalidad. Pues sí, así es, porque, o sea, si la persona no está consciente, pues no podrías acusarlo. Aunque, ojo, fíjate que es una pregunta interesante, que afortunadamente ya no castigan legalmente el suicidio, pero si pensáramos, por ejemplo, en alguien que ha cometido un homicidio, pensando en alguien que vive con esquizofrenia y que tiene un brote psicótico y que entonces mata a otro, obviamente de pronto va a regresar de su brote psicótico, se va a dar cuenta de lo que hizo y no es como que, justamente, Jorge, gracias. No es como que no tenga responsabilidad, sino que pues no es como que hay una intención. Exactamente, sí. Justo si lo leemos como afirmación, si no hay conciencia, no hay intencionalidad. Exactamente, justamente así. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, chicos, comentarios? Pues Jorge, adelante, me tienes la mano levantada. Gracias, gracias. Pues antes que todo y primero que nada, una felicitación a la doctora Xochitl. Yo tengo el privilegio, el orgullo de conocerla y de verdad súper encantado de estar aquí en una plática con ella o una plática más. Y bueno, mi comentario es relacionado con el hecho de que es cierto que es un tema extenso el suicidio, es un tema amplio, multifactorial, que definitivamente una hora pues solamente se tocan ciertos puntos o criterios de manera muy somera, pero que entra aquí en gran medida también áreas y disciplinas como son las neurociencias hoy día, ¿sí? Y otras disciplinas que de alguna forma tendrían
la posibilidad de opinar al respecto. Pero ciertamente yo leyendo por ahí algunos datos del Seguro Social y también del INEGI, donde se viene registrando la estadística relacionada con los suicidios, perdón, esto ha ido en aumento desde el 2017 hasta el 2023, si no mal recuerdo que se da la última medición, ha ido en aumento y de manera dramática. Y hoy hay factores todavía que se suman, ¿sí? O que le suman a que cierta población se convierte en una población mucho más vulnerable. Vivimos hoy definitivamente tiempos convulsos, muy complejos, y después de la pandemia se agudizan todavía mucho más estos factores, ¿sí? Y de los cuales hasta hoy se empiezan a medir todavía, porque no se tienen mediciones concretas y exactas, pero definitivamente sí es algo que se debe tomar en cuenta. Y el último punto, si me permiten, es muy bueno para quienes trabajan definitivamente en la selección, en la medición de ciertos criterios en cuanto al factor humano que incide directamente en la productividad de alguna empresa, tener en cuenta que quienes deben o deberían realizar estas evaluaciones, estos análisis, estos encuestas o aplicación de instrumentos de medición, deben de ser personas que conozcan, ¿sí?, el medio, que hayan tenido o tengan cierto nivel de expertise, y más si van a interpretar, ¿sí? Porque si no, definitivamente estamos salpicando de mucha subjetividad, aparte de la que ya existe, de mucha subjetividad personal, probablemente el resultado de algún diagnóstico que estemos por hacer. Sobre todas las cosas que hoy día, que vivimos en un tiempo de fast track, es decir, todo lo queremos ya, de manera inmediata. Aquí estoy aplicando algo, aquí estoy que me den el resultado. Entonces se convierte todavía en algo mucho más complicado. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Jorge. Bien. Doctor Campuzano, tienes la mano levantada. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, adelante, Doc. ¿Qué tal? No, nada más felicitarte por la plática y comentar un poco acerca del suicidio. El porcentaje del suicidio que está relacionado en México con el trabajo, como bien lo decían, va en aumento. Creo que es algo que cabe mencionar. El abordaje que diste, doctora, fue muy bueno, pero sería importante que las personas que trabajamos en la salud, en las empresas, recordemos que no hay que perder el foco de qué tanto está aportando el trabajo, los trabajos de cada uno de nosotros para estas cifras. Hablaban del INEGI y tiene razón la persona que colaboró hace un momento con su conversación, pero realmente no, a lo que se refiere el INEGI, en esa cifra de aumento es a la que se relaciona con el trabajo. Se ha aumentado un 29%, ¿ok? Vaya, parecería un número bajito, pero en las cifras totales, un 29% de los suicidios en el total tienen una relación con una causa indirecta o directa con el trabajo. Entonces, eso es lo que yo quisiera aportarles y nuevamente felicitarte como siempre. Un gusto haberte escuchado y un abrazo, amiga. Gracias, Doc. Y sí, tienes toda la razón y por eso es importante reiterar que la aplicación de la norma 35 justamente nos puede dar una luz en este sentido. Recordemos que la norma nos ayuda a encontrar si los trabajadores están siendo violentados, hostigados, si están sobrecargados física, mental, emocionalmente, si hay una falta de control ahí en el trabajo que pudiera estar justamente exacerbando algún tema de salud mental de base del colaborador o generándole uno como tal, ¿no? Por eso es que no dejen de implementar su norma 35, se van a encontrar cosas importantes y bueno, retomo lo que dice Jorge, ¿no? Sí es importante que sea un evaluador de salud mental quien dé seguimiento a esto. Por eso es que si nos escuchan ingenieros o jefes de las áreas de HSE, de salud, seguridad en el trabajo, que identifiquemos que nuestros médicos de empresa pueden tener un abordaje general de los colaboradores
pero que no necesariamente serán los tratantes de los casos más complicados, porque pues hay competencias que ya se salen de nuestro control y que no pretendamos que nuestro médico de empresa, que no pretendamos que nuestra persona de recursos humanos sea necesariamente la persona que pueda estar con todas las competencias para dar seguimientos puntuales, ¿no? Habrá cosas que sí, pero habrá muchas cosas que no. Entonces, bueno, si no hay más preguntas o comentarios, pues les agradezco muchísimo por su tiempo y pues espero que nos veamos en alguna otra sesión con el ISBL. Muchas gracias, Cris, gracias al ISBL por la invitación y nos vemos pronto. Muchas gracias, Xochi. Pues fue un tema muy interesante. Creo que lo abordaste de un tema, bueno, desde una sensibilidad muy particular. Es importante siempre saber de dónde viene para no cometer, pues, los mismos errores en el presente, ¿no? Entonces, como lo mencionaste, hay que quitar los estigmas, hay que empezar a sensibilizar sobre estos temas en salud mental, no pasarlos por alto. Y recuerden a nuestro foro si alguien tiene algún tema que quiera platicar ya de manera más específica sobre esto, pues puede acercarse a nosotros, veremos cómo lo canalizamos. Recuerden, no están solos y aquí estamos para servirles. Invitarlos a los diferentes eventos que tenemos aquí en el instituto sobre áreas clasificadas en México el próximo 26 de septiembre. El próximo 24 de septiembre también tenemos un curso presencial sobre primeros auxilios y manejo del DEA. Y bueno, todos los lunes, ya saben, tenemos nuestro Formando Experiencias con el ISBL, donde estamos hablando de temas en materia de seguridad y salud en el trabajo, protección civil, medio ambiente, salud mental y los temas que nos proponen. Usualmente tratamos de ponerlos en la mesa. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho y hasta luego. Gracias, buenas tardes.